Hola, bienvenidos de vuelta a The Dragonfly Girl. Soy Annalise y este es mi momento favorito para el canal de YouTube en todo el año, porque este es el video en el que les cuento todas las cosas que leí el año anterior. Esta vez tenemos 41 libros, tengo mucho de lo que hablar y estoy muy emocionada para empezar. There will come a poet whose weapon is his word. He will slay you with his tongue. Oh, lay a lie, oh Lord. Lay a lie, oh Lord. He will slay you with his tongue. Oh, lay a lie, oh Como premisa, debo decir de que ya me di cuenta de que trabajando tiempo completo y tomando en cuenta como que mis otros hobbies, esta es mi capacidad máxima de lectura. El año pasado también tuve 41 libros. Aquí tengo mi lista de las que les voy a estar hablando. Hay varios que son relecturas, pero la mayoría son cosas nuevas. Y hay un poquito de todo y estoy como que muy orgullosa de eso porque creo que probablemente este ha sido el año en el que mis lecturas han sido más variadas, tanto en géneros como en época y tipo de protagonistas. Entonces creo que va a ser un video muy interesante. No vamos a lograr abarcar los 41 libros hoy, pero voy a tratar de llegar por lo menos a la mitad. Y creo que va a ser muy divertido. Empecé el 2025 leyendo 100 años de soledad. Había estado viendo la serie en diciembre del 2024 y me había quedado como que la espinita de que era un buen momento para revisitarlo. Y la verdad es que no me decepcionó, lo leí como en 3 o 4 días y me sigue impresionando bastante la capacidad que tenía Gabriel García Márquez de básicamente como que dejarte toda esta historia de una manera que es como que tan fácil de atraparte con muy poco uso de diálogos. Era básicamente como que puras descripciones y cosas que al principio no parecían como que estuvieran muy relacionadas, pero sí son importantes. Y este libro se siente un poco como que ir descubriendo recompensas en el camino, por el hecho de que las cosas a las que le presta atención al principio de la historia llegan a tener mucha más relevancia mientras va avanzando. Creo que además todos los personajes encapsulan muy bien esta idea de que son personajes solitarios. Es como que esta gran familia viven todos juntos en esta casa. Es más como que hacia el final del libro que la casa se empieza a quedar como que un poco más vacía, pero básicamente tenés como que este hogar atestado de gente que está trágicamente sola. Entonces me parece como que un concepto y una idea muy interesante. Mi personaje favorito es probablemente Úrsula Iguarán. Creo de que ella representa bastante bien a, por así decirlo, como la matriarca de la familia y cómo básicamente ella está haciendo todo lo posible para sacar adelante a sus hijos y a sus nietos. Y ella es como que también esta representación un poco de la memoria histórica que se va perdiendo después de que ella muere. No considero que eso sea un spoiler porque abarca 100 años, obviamente ella no iba a vivir más de 100 años, entonces sí, eso sucede. Y sé que la repetición del nombre por la cantidad de Arcadios y de Aurelianos y de Remedios que hay en el libro puede ser un poco confusa. Y de hecho la primera vez que lo leí cuando tenía como 12 años me hice spoiler porque tenía que volver al árbol familiar. Esta vez no lo encontré tan mal y sí puedo ver como que ciertos patrones repetitivos entre los Arcadios y los Aurelianos que creo que le da como que cierto toque a esta idea de básicamente el ciclo familiar que se va repitiendo. Y definitivamente logro entender cómo este libro es un clásico de la literatura tan grande y probablemente en algún momento, aunque tal vez no pronto, me gustaría volverlo a leer. Luego releí El Castillo Ambulante, lo releí solo, no volví a toda la trilogía y creo que me gustó más esta vez que la primera vez que lo leí. Creo que porque pude entender un poco mejor como que los temas detrás del libro y poder concentrarme más como que en la relación de los personajes y me gustó un montón realmente. Creo que hasta que lo volví a leer logré apreciar genuinamente
la relación de Sophie y Howl y cómo básicamente los dos tienen como que muchas cosas en las que trabajar por el tipo de personalidades que tienen, pero de la misma forma como que se complementan un poco. Y a pesar de que solamente Sophie la que está como que en la forma de una abuelita, siento un poco que los tipos de discusiones que ellos tenían eran como una pareja de abuelitos casados discutiendo por cosas que tal vez no son tan importantes. El sistema de magia también me gustó más esta vez que lo leí. Y hay algunas cosas que son un poco más oscuras de lo que yo pensaba, pero no sé de qué forma decirlo sin hacer como que muchos spoilers. Me gusta también bastante Calcifer, y cómo básicamente las hermanas de Sophie crean como que todo este desastre al intercambiar identidades y engañar a todo el mundo. Y también me gusta bastante como Howl al principio es como que esconde sus verdaderas intenciones, pero te vas suavizando con él mientras avanza el libro. Y simplemente hay algunas partes en las que me estaba riendo. Y creo que la autora hizo un gran trabajo en hacer que todo el ambiente se sintiera simpático y no me aburrí en ningún momento. Entonces, definitivamente me encantó y definitivamente lo recomiendo. Luego releí El Hobbit y les prometo que esta es la última relectura de la lista en un buen rato. No me he dado chance de ir a la librería, era enero, ¿ok? El Hobbit es probablemente uno de mis libros favoritos. Creo que si hiciera como que un top 10 definitivamente estaría ahí, aunque me sería bastante difícil como que escoger entre El Hobbit y los otros trabajos de Tolkien. Bilbo también es uno de mis protagonistas favoritos y en esta relectura descubrí lo identificada que me siento con él. O sea, hubo un día que en Instagram estaba como una plantilla que decía como que personajes que te recuerdan a vos. Y en ese momento me quedé como que, oh por Dios, soy Bilbo. Porque siento de que tiene esta disposición tan noble, pero al mismo tiempo como esta nostalgia y esta ganas de simplemente como que estar en su casa leyendo sus libros y estando en la comodidad de su hogar y haciéndose sus almuerzos y sus cenas tranquilos y simplemente como que disfrutando del silencio, de la calma. Entonces sí, fue como que eso soy yo. Pero lo genial de Bilbo es que a pesar de básicamente toda esta atracción hacia esa soledad y esa comunidad y ese silencio, él aún así está dispuesto a emprender esta gran aventura y crear estos lazos muy especiales con los enanos. Y en general toda la aventura es muy fantasía clásica. Creo de que cualquier persona que le guste el género de la fantasía tiene que empezar con El Hobbit, o al menos tiene que leer en algún punto El Hobbit, porque básicamente tenés pues como que esta aventura en la que tenés múltiples paradas y conoces distintos personajes que aportan a la trama y que son cada vez más fantásticos que el anterior. Entonces tenés básicamente como que los trolls y luego los trasgos y luego Gollum y luego Beorn y luego los elfos y así sucesivamente. Y entre más vas avanzando, más se siente un poco como que el peligro de Smaug. Y creo que probablemente mi parte favorita es toda la interacción de Bilbo con Smaug, en la que él básicamente demuestra esta capacidad y esta inteligencia de engañarlo y de alargar la conversación hasta conseguir la información que necesita llevar de vuelta a los enanos. Creo que también pude apreciar mejor el personaje de Thorin en esta ocasión y se me hace como que también es un poco incomprendido porque yo puedo entender la frustración que él estaba sintiendo ante básicamente perder lo que era importante para él. Estoy genuinamente intentando hablar de una forma que no sea con spoilers. Hubo cierto momento en el que estuve muy triste ya para el final del libro, que estaba incluso sintiendo como que no quiero leer esta parte porque ya sabía lo que venía, pero me parece increíble cómo logra transmitirme esa emoción cada vez que lo vuelvo a leer, porque he leído El Hobbit muchísimas veces, y cómo simplemente no se siente inadecuado sentirme así. Es como nuevo todas las veces. Ok, empezamos con las lecturas nuevas. Luego leí Rebecca
Y ya hablé sobre Rebeca en un video anterior, pero es que genuinamente yo estaba muy emocionada para llegar a este punto del año para simplemente poder hablar sobre Rebeca, porque lo leí tan temprano en el año que era como que necesito hablar de Rebeca. Y creo que si hiciera un top 5 de todos los libros que leí el año pasado, Rebeca definitivamente estaría ahí. Es todo como que el aire de misterio y de suspenso gótico en el que básicamente te quedas como que sumergido cuando empezás este libro es espectacular. El hecho de que la protagonista no tiene un nombre hace como que la sombra y el recuerdo de Rebeca sea como que todavía más fuerte y más como fantasmal, a pesar de que no es un fantasma, es simplemente de que ella tuvo un impacto tan grande en las personas involucradas en esta historia y en el lugar en el que suceden los hechos, que es como si ella hubiera quedado impregnada en las paredes y nadie se puede deshacer de ella. Entonces es casi como si ella no hubiera muerto y estuviera aterrorizando a todo el mundo con su recuerdo. Entonces este libro además tiene como que varios plot twists que son bastante buenos. También mientras va avanzando el libro fui odiando cada vez más a Mr. De Winter, al esposo, porque es un hombre tan narcisista y tan manipulador y tan frío que yo genuinamente me preguntaba cómo fue que la protagonista había terminado en esta situación. Hay cierto punto incluso en el que, claro, ella nos la introducen como alguien que es como que no tiene un sistema de apoyo, no tiene padres, no tiene amigos, no tiene dinero. Y básicamente es como que muy ingenua y muy suave, que es algo que va evolucionando mientras va avanzando el libro. Hay momentos en los que ella empieza como que a sacar los dientes, pero en general ella demuestra una gran carga de inseguridad, hasta el punto de que hay un momento en el que ella está con su esposo y él está como que acariciándole la cabeza y ella se empieza a comparar a sí misma con los perros de la casa, sintiendo de que básicamente su esposo simplemente la ve como una mascota y no como una persona. Y cuando yo leí esa parte, generalmente tuve que cerrar como que mi Kindle en un momento y simplemente como que suspirar, porque sentí que acababa de leer algo como que muy pesado y muy triste. Entonces creo que Rebeca es un libro genial. Hay cierto momento en el que genuinamente tuve miedo, a pesar de que sabía que no había nada paranormal sucediendo, pero aún así hay cierto momento en el que cuando la protagonista entra al cuarto de Rebeca y empieza a tocar sus cosas y básicamente como que sentarse en su silla y respirar el aire que respiraba Rebeca, se sintió increíblemente fantasmal y peligroso. Entonces es un libro que definitivamente recomiendo. Fue genial, lo leería de nuevo, lo recomendaría a todo el mundo. Fue uno de mis descubrimientos favoritos de este año. Luego leí Paula de Isabel Allende y la verdad es que no hay una forma fácil de hablar sobre este libro por el hecho de que es triste, pesado y muy autobiográfico. Básicamente se trata de que la hija de Isabel Allende, llamada Paula, sufría de una enfermedad llamada porfiria que afectaba bastante el funcionamiento de sus enzimas y que eventualmente ella trató de buscar tratamiento y muchas cosas salieron mal al punto de que ella terminó en un coma y estuvo dentro de ese coma por más de un año hasta que eventualmente falleció en casa rodeada de su familia. Y el tiempo en que Paula estuvo en coma fue, por así decirlo, la oportunidad que encontró Isabel Allende de contar sin mucha censura y sin esconderlo detrás de personajes ficticios la historia de su familia y de su persona, porque básicamente ella se estaba volviendo loca y estaba muy deprimida al ver a su hija sufriendo, y esa misma impotencia fue la que la llevó a trabajar para básicamente tener algo que enseñarle a Paula cuando ella despertara, pero nunca lo hizo. Y Isabel Allende empieza contando un poco como que de su infancia, de sus padres, de sus abuelos, de la situación política de su país, y realmente no hay ninguna parte del libro que sea suave o fácil de leer. Es
es difícil poder darle este libro a alguien y decirle como que, toma, te va a gustar, es genial. Definitivamente Paula es un excelente libro y sí me gustó en el sentido de que objetivamente creo que es muy bueno y le daría una puntuación alta, pero no es un libro que me gustaría volver a leer por lo trágico y lo triste que es. Yo prefería entrar a leerlo sabiendo de que Paula no sobrevivía, pero eso no hizo más fácil ir leyendo todo el dolor de Isabel y lo mucho que ella amaba a su hija y a su familia. Entonces, sí, es difícil hablar de este libro. Incluso hubo cierto momento en el que los momentos de ternura que de repente encontré fueron a través del esposo de Paula, Ernesto, que básicamente no la quiso abandonar nunca y estuvo siempre como que pendiente y esperanzado de que ella volviera. Y quise googlear un poco qué fue lo que le pasó y no pude encontrar nada, lo cual tiene sentido porque él vive su vida privada, pero ojalá que Ernesto, donde sea que esté, se haya podido recuperar de todo esto y que haya podido tener como que cierta felicidad en su vida. Solo he leído 3 libros de Isabel Allende, incluyendo este, y creo que probablemente este es el mejor. Y pude también apreciarla más a ella como autora y como persona con este básicamente acercamiento un poco más personal. Yo no sabía, por ejemplo, que La Casa de los Espíritus era también la historia de su familia, pero contada a través de estos personajes. Y también me encantó una parte del libro en la que ella habla sobre cómo trabajaba como en una editorial traduciendo libros y que básicamente eran como que estas novelas de papel de pulpa barata, en la que básicamente era como que la protagonista se moría por el interés amoroso y era como que muy sumisa, imperfecta e inocente al mismo tiempo. Y cómo básicamente a ella le frustraban tanto estas historias que llegó cierto momento en el que ella empezó a cambiar lo que decía la historia y básicamente estaba creando como sus fanfictions con las novelas en lugar de traducirlas directamente, hasta que eventualmente sus jefes se dieron cuenta y perdió el trabajo. Pero esa anécdota me hace admirarla muchísimo más. Luego leí Un estudio en escarlata, que es el primer libro de Sherlock Holmes. De hecho, antes de este año solamente había leído El signo de los 4, hace varios años atrás. Y básicamente fue como que fui a ver el video en el que hablé de ese libro y básicamente en resumen lo que dije fue que el libro me pareció racista. Entonces no estaba muy segura de que me iba a encontrar leyendo Un estudio en escarlata, pero de hecho leí Las aventuras de Sherlock Holmes y leí El sabueso de los Baskerville, de los que voy a hablar en un momento cuando les toque en la lista. Un estudio en escarlata es un libro bastante corto. Yo ya sabía que había un episodio sobre este libro en la serie de Sherlock Holmes de la BBC, la cual vi hace muchos años y creo que la he visto como 2 o 3 veces. Y creo que la serie definitivamente no me preparó para lo que realmente era el libro, porque la historia es completamente distinta. Por ejemplo, no me esperaba básicamente que fuese toda una revelación acerca de la corrupción de los mormones en Estados Unidos. Eso definitivamente no lo vi venir, pero fue muy interesante y siento como que aprendí incluso con este libro. El personaje de Sherlock Holmes es increíble, pero creo que probablemente mi personaje favorito es Watson. Y como todos los libros están narrados de la perspectiva de él, porque básicamente le está llevando como que cuenta de la aventura de Sherlock Holmes, logremos ver como que toda esta introspección de Watson tratando de seguirle el paso a Sherlock. Y creo que esa es probablemente un poco la magia de estos libros, que es la relación de ellos dos. Y cómo básicamente la mente de Sherlock funciona a una velocidad y de una manera que nadie básicamente puede comprenderla. Y la forma que tiene para resolver los casos y fijarse en detalles que nadie más ve, me parece genial. Es un libro bastante corto, son menos de 100 páginas, o alrededor de 100 páginas, no me acuerdo exactamente. No quiero decir nada sobre el caso, o sea, no quiero ser como que muy específica sobre el caso porque no quiero dar spoilers, porque la gracia de los libros de Sherlock Holmes es que no sepas qué es lo que pasa cuando lo empiezas a leer. Pero fue muy entretenido
Y ahora tengo como que un poco más en alto los libros de Sherlock Holmes. Tengo una amiga a la que le encantan, así que definitivamente le tiene que dar una oportunidad. Luego leí un libro que se llama The Call of the Wild, que también es un libro bastante corto. Creo que de hecho una de las razones por las cuales logré leer tantos libros este año es porque varios de ellos eran bastante accesibles. Aunque también leí a Brandon Sanderson, así que creo que se balancea un poco. Y básicamente este libro se trata sobre un perro que al principio de la historia no tiene un dueño, pero es bastante confiado de los humanos. Tiene como que algunos de los humanos que son en teoría como que sus amigos, con los que puede jugar y que le dan de comer y que los conoce. Y luego básicamente él es traicionado por estos humanos a los que considera sus amigos. Y es llevado a básicamente trabajar en condiciones bastante feas, en un lugar muy frío. Entonces es básicamente la historia sobre cómo este perro le toca adaptarse a estas circunstancias muy horribles hasta que eventualmente logra como que liberarse un poco y empezar a descubrir la llamada de los salvajes, que es el nombre del libro. Hay cierto momento en el que también se vuelve como básicamente el compañero de un señor que lo acoge y que lo cuida, y esa probablemente es mi parte favorita del libro. Creo que simplemente es una historia corta, bonita e interesante que tiene sus momentos un poco como que triste y trágico. Pero es una lectura que disfruté y creo que sería interesante como que leer el otro libro que complementa a este, que creo que se llama Colmillo Blanco, que básicamente es la misma historia pero a la inversa. Entonces, tal vez lo ponga en mi lista de este año, podría ser interesante. Luego leí The Color Purple y este tampoco es un libro del que sea fácil hablar, pero básicamente se trata de dos hermanas que se llaman Nettie y Cilly, que son separadas durante su adolescencia, básicamente porque tenían un padre extremadamente abusivo y su madre había muerto. Entonces a Cilly la casan con un hombre mayor y Nettie eventualmente se escapa de casa y trata de buscar refugio con Cilly, pero debe irse de nuevo. Y básicamente es una historia en la que Cilly relata como que toda su vida y toda su experiencia a través de cartas a Dios. Imagino que porque ella sentía que necesitaba que alguien la escuchara por todas estas cosas espantosas que le estaban sucediendo. Y creo que probablemente el centro emocional de esta historia es realmente la relación entre Cilly y Nettie y cómo básicamente esta separación, que duró múltiples décadas, la afectó fuertemente a ambas. Y uno de los detalles que me gusta bastante del libro es que básicamente Nettie logra como que más educación y más alfabetismo que Cilly, y eso se nota un poco a través de la forma en la que ambas escriben, porque hay algunas expresiones y algunos errores gramaticales y ortográficos que comete Cilly en sus cartas, y eso me pareció un detalle que hace sentir la historia todavía un poco más auténtica. Y realmente hay como que otros múltiples personajes, sobre todo mujeres en esta historia, que son muy interesantes y muy trágicos a la vez, como Shug, como Sofía. Y es realmente un libro muy difícil de leer, sobre todo la forma en la que Cilly se describe a sí misma y sobre cómo ella siente que la única persona que genuinamente la había amado en su vida fue su hermana, y que básicamente ella perdió eso. Y es una historia de cómo básicamente ella tiene que empezar a crear su propia identidad hasta que finalmente logra cambiar su vida y sus circunstancias, pero es algo extremadamente difícil. Y es muy triste en general, es extremadamente triste. Todas las cosas que le pasan a todas estas mujeres son trágicas. Y creo que también el conflicto interno de Cilly sobre esa parte en la que siente que nadie la quiere. Ella tiene motivos bastante genuinos para sentirse de esa forma, porque básicamente ella no ha recibido como que muchas muestras de amabilidad y de cariño en el transcurso de su vida, sino que básicamente ha sido una víctima de abuso desde que era niña. Y tuvo 2 hijos, los cuales le fueron arrebatados. Luego su hermana le fue arrebatada, y luego básicamente es como que pasó la mayoría de su vida siendo esclava para un hombre que tampoco la quería. Entonces, no es un libro feliz,
como que al final de la historia, tanto Silly como Nettie logran como que cambiar sus vidas y tener un final que sí se podría considerar como que es un final feliz, pero el camino para llegar a ese punto es pesado, definitivamente pesado. Pero creo que también es una de las mejores cosas que leí este año. Está muy bien hecho. Hay múltiples conflictos culturales en los que yo no había prestado tanta atención hasta haber leído este libro. Y también descubrí pues como que varias cosas de esa época y de la experiencia de vida de las personas negras en esa época, que es algo de lo que usualmente no se habla cuando se abarca esta parte de la historia. Entonces es un libro pesado pero muy bueno, y realmente no se lo recomendaría a todo el mundo por el hecho de que es doloroso de leer. Luego leí La inquilina de Whitefeld Hall de Anne Bronte, y este libro me encantó. Honestamente, en lo que se trata de la Bronte, que creo que he leído casi todo, usualmente no tengo como que muchas cosas negativas que decir, pero sí tengo que tomarme el momento para volver a resaltar que algo que ya he dicho en otros videos, que Anne Bronte está severamente infravalorada. Ella es igual de talentosa que Charlotte y que Emily, y se merece más reconocimiento del que le dan. Y este libro lo demostró para mí. Yo ya había leído Agnes Grey de ella hace unos años. De hecho, hice que una amiga lo leyera este año y me gustó un montón. Es posible que este me haya gustado más por el hecho de que fue tan inesperado para mí. Básicamente es narrado desde la perspectiva de un hombre que o sea, él se considera así mismo como un granjero, tiene como que sus tierras y sus cosas, y es como en un pueblo relativamente pequeño, el mismo estilo de comunidades que podemos ver como que en libros de la regencia de la época victoriana. Y el interés amoroso de este libro, y esta es la parte que más me encantó, es una mujer viuda con un hijo como de 5 años. Y creo de que el hecho de que ella haya podido como que crear ese personaje y que se viera como una persona deseable e interesante y tan llena de personalidad, lo hizo genial para mí, por el hecho de que usualmente las protagonistas de estos libros son mujeres muy jóvenes solteras, y luego tenemos a esta muchacha que es todo lo contrario. Entonces me pareció muy bonito también la forma en la que él la percibe a ella, la forma en la que la describe a ella, y que básicamente se siente como que muy atraído a ella y a su talento, porque ella pinta y hace como que estas cosas espectaculares, y que no solo está interesado en tratar de conectar con ella, sino que también trata de conectar con su hijo. Fue genial, fue hermoso, fue muy especial, y es un romance increíblemente infravalorado, lo recomiendo completamente. Además de que luego llega a cierto punto en el que ella narra su parte de la historia, y también es genial. No quiero decir demasiado porque básicamente la historia de ella es el plot twist del libro, pero fue increíble. E incluso tenemos también como que el momento en el que el protagonista es como que ella se va y él va a buscarla a través de múltiples pueblos y kilómetros para confesarle su amor y decirle que quiere estar con ella. Muy austeniano de tu parte, Anne. Y la ambientación también es muy buena. Básicamente también como que todo este como que misterio que se va también como que soltando mientras va avanzando la historia. Creo que realmente no tengo muchas quejas de este libro, a excepción de un momento en el que el protagonista se comportó violento con otro personaje masculino, por miedo de que ese otro personaje masculino estuviera básicamente como que robándole el afecto de su interés amoroso. Eso no estuvo bien. Él se arrepiente de inmediato y busca como básicamente enmendar lo que hizo, pero en el momento sí estaba como que no, esto no estuvo bien. No recuerdo qué nota le di en Kindle, creo que fueron 5 estrellas, pero en caso de que no hayan sido 5 estrellas, ahora digo de que son 5 estrellas porque me encantó.
Ok, volvemos a territorio de relecturas. Yay. Sí, me emocioné mucho por Sunrise on the Reaping y decidí volver a leer todos los libros de los Juegos del Hambre, pero creo que voy a hablar de la trilogía original hasta el próximo video. Mientras tanto les voy a contar que releí The Ballad of Songbirds and Snakes y en mi opinión es el mejor libro de la serie y voy a morir en esa colina. Creo de que estar dentro de la mente de Snow y ver cómo básicamente esa semilla de maldad y de corrupción y de narcisismo siempre estuvo presente, pero ver como que más o menos las circunstancias que la germinaron es muy intrigante y muy interesante, porque básicamente incluso hay ciertos momentos en los que pensás que Coriolanus tiene el potencial de ser una buena persona y de ser un buen líder, pero es como que cada decisión que toma mientras va avanzando la historia lo va alejando cada vez más de esa posibilidad. La relación que tiene con Lucy Gray genuinamente solo podría ser descrita como obsesiva. Hay ciertos momentos en los que pensás que es como que un amor genuino y de parte de ella también, pero es súper interesante saber que nunca vamos a saber la perspectiva de ella. Entonces solamente es como que tenemos la narración de él y sabemos que no es un narrador neutro, sino que él tiene como que su propio nivel de manipulación, incluso hacia sí mismo, para hacerse ver bien en estas situaciones. Entonces yo creo que ella también lo estaba manipulando en un principio, pero que con el paso del tiempo se fue suavizando hacia él y lo que ella pudo haber llegado a sentir en cierto momento, sobre todo en el distrito 12, fue real, al menos esa es mi perspectiva. Pero básicamente ellos nunca iban a funcionar, porque el nivel de ambición y de egocentrismo en su persona y la necesidad de libertad y de autonomía en la de ella simplemente lo hacían imposible. Pero toda la historia me parece genial también, básicamente ver cómo los Juegos del Hambre pudieron haber muerto porque es una iniciativa que estaba fallando y cómo básicamente él por sus propios intereses hizo de que se volvieran algo más grande y más interesante y más profitable de lo que originalmente eran. O sea que básicamente la razón por la cual los niños siguieron muriendo de esta forma tan espantosa fue su culpa como resultado de sus propios deseos y sus propias ambiciones. Y ver un poco como que su relación con Sejanus y como básicamente Sejanus venía de un background distinto porque él era el distrito 2 y como vemos más adelante en otros libros de los Juegos del Hambre que básicamente la situación de Sejanus de que su familia comprara su espacio en el Capitolio ya no es algo posible porque él básicamente eliminó cualquier apertura de que otras personas pudieran tener las mismas posibilidades que tuvo Sejanus. Y básicamente incluso la relación que tiene con sus otros compañeros de clase y su necesidad de estar constantemente mintiendo y fingiendo ser algo que no es, y cómo él va destruyendo las relaciones interpersonales con las personas que sí le importa el bienestar de él y el futuro de él, es genial. O sea, es un libro genial. No tengo como que otra forma de describirlo. Y estoy convencida que precisamente por todas esas implicaciones psicológicas es que lo hacen el mejor libro de los Juegos del Hambre. O sea, llega incluso como que cierto momento en el que él se ve a sí mismo como la víctima en múltiples circunstancias. Y la forma en la que él te lo describe incluso te hace sentir como que tiene razón. Entonces, lo recomiendo, 100%. Incluso si no sos fan del Juego del Hambre, es un muy buen libro. Y ya que estamos en el tema, creo que me voy a adelantar de mí misma y voy a hablar sobre Sunrise on the Reaping, ya para quedar con la misma conexión. Este es el primer libro en toda mi vida que yo he preordenado. En cuanto supe que se podía, fui a Amazon, pagué mi copia y esperé que me llegara. Y realmente fue como que una espera muy difícil, porque había como que múltiples spoilers
en internet y yo estaba como que haciendo todo lo posible por evitarlos y hubo, o sea, fue como que me alejé de cualquier espacio en el que pudieran decirme qué es lo que sucede en el libro hasta que finalmente vino, porque tuve que esperar el tiempo de esperar de que lo enviaran y que luego me lo trajeran. Hubo cierto momento en que incluso Amazon me dijo como que es posible que hayamos perdido tu paquete. Upsi. Y yo estaba volviéndome loca. Pero al final llegó y lo leí en 3 días. O sea, yo básicamente era como que dormía, comía y respiraba Sunrise on the Reaping, no lo solté. Y me destrozó. Es el libro más triste del Juego del Hambre, sobre todo porque no tiene un final feliz. Y realmente puedes ver como que poco a poco la manera en la que Haymitch se va destruyendo por todo lo que le pasa. Ni siquiera ha empezado el libro cuando la autora te pega una cachetada con una cita de George Orwell y en ese momento me quedé como que I see you, Susan, ya sé a lo que vengo con este libro. Y creo de que este libro es definitivamente en el que más se siente que los Juegos del Hambre son un programa de televisión, por el hecho de toda la manipulación mediática que hay de por medio. Yo tengo un poco de experiencia con producción audiovisual, porque estudié comunicación y tengo un diplomado en producción audiovisual y tengo el canal de YouTube. Entonces sé lo difícil que es muchas veces como que lograr que las cosas que vos estás planeando para un producto audiovisual salgan como vos querés. Y siento de que este libro como que lo simbolizó bastante en el sentido de que no necesariamente como que las tomas tenían que salir perfectas por la estética, sino que las tomas tenían que salir perfectas para poder mantener una narrativa. Entonces cuando de repente es como que empiezan a grabar a la familia de Haymitch, porque es como que a la gente le va a encantar esto, lloren más duro. Yo sí me quedé como wow, esto es pesado. Y como básicamente te vas dando cuenta mientras avanza el libro, y spoiler, de que los juegos de Haymitch quedan tan editados que se cambia completamente la intención de muchas de las cosas que él dijo, y que básicamente el Capitolio le creó una personalidad y una identidad que es diferente a lo que él originalmente quería transmitir y la intención que él había preparado con sus mentores y con sus aliados. Y el hecho de que hubo como que múltiples cosas que sucedieron durante esos juegos que fueron muy heavy y muy problemáticas, y que la gente que estaba viendo los juegos nunca las supo. Y para rematar, spoiler, el hecho de que cuando a Haymitch lo sacan de la arena y se da cuenta que durante todo ese tiempo la arena había tenido la forma de un ojo, lo cual también es una referencia en 1984, me explotó la cabeza. Hay un par de cosas que no me encantaron de este libro y que no lo hacen mi libro favorito de los Juegos del Hambre. Sí es el favorito de una de mis hermanas. A mi hermana menor le encantó este libro, dice que es su libro favorito de todo el mundo. Y la razón por la cual todavía me sigue gustando un poco la balada es que siento de que a este libro le faltó un poquito crear su propia identidad aparte de la trilogía original de los Juegos del Hambre, que siento que es algo que Balada hizo muy bien. Es algo que de hecho hablé cuando yo hice un libro, un video sobre las precuelas que me gustan y estaba hablando de Balada. Yo siento de que este libro fue como una combinación de cameos y que era más como el meme de Leonardo DiCaprio apuntando a la tele como porque sentí de que fue una oportunidad perdida tal vez para explorar como que algunos personajes y algunos tributos anteriores que no tuvieron como que su espacio en la trilogía original, porque sabemos que hay muchísimos y no los llegamos a conocer a todos. Y también como que algunas cosas de cómo funciona el sistema de los juegos cuando lo están preparando y todo eso, sentí como que le faltó esa parte y que básicamente era como que estaba viendo como que demasiados cameos y no todos fueron necesarios. Entonces es como que qué conveniente que los dos mentores de Haymitch hayan sido tributos que ya conocemos, lo cual no me molesta, está bien. La presentación de Vivi me gustó bastante también, pero no sé, sentí como que fue una oportunidad desperdiciada para ir más allá de los personajes que ya conocemos.
Dicho esto, los personajes nuevos me encantaron bastante. Maisie Lee es probablemente uno de mis personajes favoritos de todo ese universo. Y me gusta que hemos podido ver como que a Haymitch en una luz distinta, que el mentor con una adicción al alcohol que está básicamente como que atrapado en el pasado, y que pudimos como que ver más o menos su descenso hasta llegar a ese punto de su vida. Entonces sigue siendo como que 5 estrellas para mí, pero me habría gustado que tal vez un par de cosas fueran diferentes. Los cameos que sí me gustaron bastante fueron los de las canciones. Fue muy cool de repente como que ver el legado de Lucy Gray dentro de la cultura del Distrito 12, y como de cierta forma es como que puedes matar al mensajero pero no al mensaje. Entonces me gustó y lloré. O sea, llegó a cierto punto de que era como que ya no podía ni ver las palabras porque tenía todos los ojos lagrimosos y no podía leer. Luego leí El coronel no tiene quien me escriba, de Gabriel García Márquez, que sinceramente no estaba muy segura si incluirlo o no al principio, porque es un libro de 98 páginas. Entonces me quedé un poco con la idea de ¿será que estoy haciendo trampa incluyendo esto? Porque en realidad es bastante corto y no me tomó demasiado tiempo leerlo. Es una historia bastante simple, es básicamente como que este veterano de guerra, hay de repente como que una referencia a Señor de Soledad, lo cual me hace pensar de que él estuvo como que involucrado en las mismas cosas que el coronel Aureliano Buendía, que perdió a su hijo recientemente, y él y su esposa no tienen pues como que un ingreso económico estable y le están pasando muy mal, y su única esperanza como para salir adelante de eso es que tiene un gallo de pelea que era originalmente de su hijo, y que están tratando básicamente de engordar al gallo y prepararlo para las peleas, pero es básicamente como que una apuesta enorme, porque si se muere el gallo en su primera pelea es como que pierden el dinero y el gallo ya no tienen nada más. Entonces básicamente es como que bien deprimente, la verdad, porque básicamente es como sobre como muchas veces ellos se quitan como que la comida de la boca para darle de comer al gallo, y la esposa está como que muy frustrada, simplemente diciendo como que vende al gallo, nos vamos a morir de hambre, nos vamos a morir de hambre. Y hasta que finalmente llegamos al final, y el libro cierra con la siguiente interacción, que es que la esposa le pregunta, ¿y entonces qué vamos a comer? Y él le dice, mierda. Entonces sí, es básicamente como que corto, al punto y deprimente, y queda como que con el final abierto porque nunca se sabe qué es lo que pasa con el gallo. O sea, la historia termina antes de que lo puedan como que llevar a las peleas, y no se sabe pues qué es lo que pasó al final con ellos dos. No tengo realmente como que mucho más que decir, es una historia bastante corta. Luego leí El viejo y el mar, de Ernest Hemingway, que es la primera vez que leía algo de Hemingway. Igual es un libro bastante corto, me tomó tal vez como 2 o 3 días leerlo, y luego se lo llevé a mi abuelo y él lo leyó en un solo día. Y básicamente es la historia de un pescador ya bastante mayor, que igual no vive como que en las mejores condiciones y vive en Cuba, y él tiene como que la idea de ir a pescar como que un gran pez, y logra como que atrapar un merlín, y todos los eventos del libro suceden como que en un periodo muy corto de tiempo, es solo como que los días que el viejo estuvo fuera en el mar tratando de pescar el merlín y traerlo de vuelta, y es como una mezcla de reflexiones sobre su propia vida y sobre cómo funcionan las cosas, con bastantes metáforas de pesca, que de repente son un tanto obvias. Lo disfruté. Siento de que es una premisa que a lo mejor puede sonar como que un poco aburrida, como que simplemente es un señor pescando, pero supongo que la parte fuerte de este libro es más como que la resiliencia de él, y como básicamente el merlín representa más bien como que la constante lucha por sobrevivir y por tratar de lograr algo. Entonces no voy a decir cómo termina porque
para lo que es la historia, que es bastante corta, sería feo que dé spoilers. Am, pero estuvo bien. No lo pondría como que en el top 10 de las cosas que leí este año, pero me mantuvo entretenida los 2 o 3 días que lo estuve leyendo. Luego leí Las aventuras de Sherlock Holmes y creo que probablemente es mi libro favorito de Sherlock Holmes. Solo he leído 4, pero este es mi favorito. Lo que sucede con este libro es que es más como una recopilación de casos cortos en los que está involucrado Sherlock Holmes, y son como que cada vez más bizarros que el anterior, y son como que crímenes muy raros. Es como que son crímenes de estafas y de robos y cosas así. Hay muy pocos en los que muere alguien, um, pero creo que simplemente fue como que un tono un poquito diferente. O sea, creo que además el título es perfecto porque se sintió como que súper episódico, y me lo imagino de repente como que hubiera sido como una serie de televisión animada donde los episodios duran como que 20 minutos, o sea, como que las aventuras de Sherlock Holmes. Y lo disfruté. Siempre me encanta como que bastante la dinámica entre Sherlock y Watson, que creo que es lo que siento que hace los libros tan divertidos y tan bonitos, son las interacciones entre ellos dos. Y hubo varios de los casos que me encantaron, sobre todo el primero, que es en el que es la única aparición, creo, del personaje de Irene Adler, que es básicamente como que la única persona que ha logrado ser más inteligente que Sherlock Holmes, o sea, de engañar a Sherlock Holmes, y que se sale con la suya. Lo único que tal vez me molestó un poco de estos casos es que Sherlock podría no haber estado ahí y muchos de los casos se habrían resuelto por su cuenta. O sea, hay un caso en el que básicamente es un hombre que está planeando como que asesinar, creo que era a su hijastra o a su sobrina, y está usando como que una serpiente para lograrlo. O sea, él tiene como que un conducto secreto con el que mete y saca la serpiente para realizar los asesinatos dentro de su hogar, y luego él falla su último intento de asesinato porque la serpiente lo mata a él. Entonces es como que Sherlock podría no haber estado ahí y el caso se habría resuelto, y creo que sucede lo mismo con otras de las historias, pero aún así fue como que muy divertido, muy entretenido, y creo que probablemente le daría como que 4 estrellas si lo hubiera puesto en Goodreads. Es todo un poco inconsistente con poner mis puntuaciones en Goodreads, lo siento. Muerte en las nubes, de Agatha Christie. Me gusta bastante Agatha Christie, eso no es como que un secreto para nadie. De hecho, tengo como que estoy viendo directamente, estoy haciendo contacto visual con una pila de 6 libros que tengo de Agatha Christie. Pero cuando me preguntaron que qué quería para mi cumpleaños y yo dije libros, me dijeron cuál, y yo dije, puedes traerme cualquier cosa de Agatha Christie, y ahora tengo tarea. Este es un misterio de Poirot, y creo que probablemente es una de las premisas más raras de un libro de Agatha Christie, por el hecho de que es un asesinato que sucede en un avión, y ya para cuando resuelven el caso, la respuesta de cómo sucedió el crimen es algo rebuscadísimo que a mí jamás se me habría ocurrido, que yo me quedo pensando como que cómo se le ocurrió al asesinato y cómo se le ocurrió a Agatha Christie que esto era algo que podía funcionar. Pero de cierta forma funciona. Me fue muy difícil pensar quién era el que había cometido el crimen en este libro. Tenía de repente como que mis sospechas, pero es la fecha, y he leído múltiples libros de Agatha Christie, es la fecha y no he logrado resolver ninguno de los crímenes del libro antes de terminarlo de leer. Ella es así de buena. Creo que realmente mi momento favorito de este libro es ya casi como que al final, que es cuando Poirot confronta como que a las 2 personas de las que más sospecha y le empieza a decir cómo ella resolvió el caso, y empieza como que a explicar cómo fue que llegó a esas conclusiones y no sé qué y no sé cuánto, y ambos piensan, o sea, ambos de los sospechosos piensan que el asesino es el otro. Entonces llega cierto momento en el que uno de ellos pregunta como que, oh, ¿y cuándo se dio cuenta que yo no era el asesino? Y entonces Poirot simplemente como que lo queda viendo fríamente directo a los ojos y le dice como que nunca dejé de sospechar, soy el asesino. Y yo me quedé como que ¡oh! Espectacular. Y otra de las cosas que me da un poco de risa con este libro es que Poirot andaba jugando a la casamentera,
Y una cosa que me tenía muerta de la risa por el hecho de que como que cómo poder estar resolviendo un crimen extremadamente bizarro y al mismo tiempo como que encontrar el tiempo para meterte y revolver la vida de estas personas. No lo sé, pero fue una lectura muy simpática. Pasaron varias cosas un tanto rebuscadas y un tanto inesperadas, como siempre, como casi siempre. Y no recuerdo qué nota le di, me parece que este sí lo califiqué en Goodreads, creo que le di como 3 estrellas. Luego leí The Martian. Yo ya sabía qué era lo que pasaba en este libro porque me gusta bastante la película. No es en mis top 10 porque ya saben por eso no estoy bien. Pero es una película que me encanta bastante. Me pregunto si algún día debería hacer una lista como de 100 películas. Eso sería bastante cool. En fin, el libro realmente no decepcionó del todo. Creo que me gustó más The Martian que Project Hail Mary. Ambos los leí el año pasado. En su momento ya voy a hablar del otro. Y es por eso también que incluí este libro en el video que hice sobre novelas que me gustan. Creo que el fuerte más grande de este libro es su protagonista, por el hecho de que es una persona que tiene que pasar la mayor parte del libro solo. Y si vas a hacer algo así, una historia en la que solo tenés como que un personaje central que no interactúa con absolutamente nadie más, tiene que ser un personaje muy carismático. Y también la forma en la que logró manejar eso es que sentís más bien como que el protagonista está interactuando con el que lo está leyendo. Porque Mark lleva un diario en el cual va describiendo cada uno de los días que pasa atrapado en Marte. Entonces sí pasa como que cierto momento en el que sentís un poco como que estás leyendo el journal de alguien, pero como que de cierta forma está hablando con vos y te está explicando como que cada una de sus pensamientos y de su análisis y de sus planes. Porque él se enfrenta a varios problemas mientras está atrapado en Marte. El problema más grande es sobrevivir con las provisiones que tiene. Él tiene la suerte de que era una misión de 6 personas, por lo tanto es como que tiene la ración que debería ser para 6 personas solo para él, pero aún así sigue sin ser suficiente. Entonces uno de sus mayores retos, que creo que es una de las partes más geniales del libro, es que él tiene que aprender a cultivar comida en Marte. Y toda esa parte es genial, por el hecho de que él, su especialidad es de hecho botánico. O sea, creo que si hubiera sido como que cualquier otra, que hubiera otra de las personas de la tripulación que se hubiera quedado atrapada en Marte, tal vez no lo habría logrado. Era un poco como que tenía que ser él, porque era el que tenía las habilidades específicas para lograr algunas de estas cosas. Hubo otras cosas que no fueron tan fáciles de lograr, como por ejemplo contactar con la Tierra para hacerle saber que estaba vivo y que necesitaba ayuda. También hubo cierto momento en el que tuvo que reparar cosas y eso tampoco era como que su mayor fuerte. También tuvo que hacer un viaje bastante largo en un rover y tuvo que básicamente como que inventarse cosas, y él tuvo la suerte que ya para ese punto ya tenía comunicación con la Tierra y le dieron como que instrucciones muy claras de qué es lo que tenía que hacer para que las cosas funcionaran. O sea, básicamente tenía como que al mejor equipo de científicos del otro lado de la computadora. Pero llegar a ese punto le tomó bastante trabajo y bastante adivinar cosas y bastante fallar cosas. Y a pesar de que yo ya sabía cómo terminaba, sí me causaba estrés cada vez que algo le salía mal a Mark, por el hecho de que él se estaba esforzando muchísimo y yo solo quería que ella llegara a su casa, y luego es como que todo le sale mal por cosas que podrían como que haber sido evitables. Entonces la pasó muy mal y creo que definitivamente si hubiera habido como un epílogo o algo, ese hombre no habría como que vuelto al espacio nunca. Pero sí, me gustó bastante, lo recomiendo un montón. 5 estrellas. Este fue una de mis mejores lecturas del año pasado. Luego leí The Way of Kings de Brandon Sanderson, y de hecho ahorita acabo de terminar el segundo libro, que es Words of Radiance. Esa sería mi primera lectura del 2026. Pero se van a tener que esperar el próximo año para que hable de eso. En fin, The Way of Kings
fue un libro que me sorprendió bastante por el hecho de que fue completamente como diferente a lo que yo imaginaba. Porque cuando yo pienso un poco como que en fantasía medieval, llamémosla medieval, pienso bastante como que en Europa occidental, pienso tal vez un ambiente más o menos como que las cruzadas españolas, o pienso tal vez como que en el Rey Arturo. O sea, ese tipo de inspiración más o menos. Es como que si me dice fantasía medieval, mi mente se va como que directamente a Game of Thrones, por ejemplo. Entonces, luego cuando me di cuenta de que era un libro que estaba inspirado por una influencia cultural completamente distinta y que se siente más un poco como que Europa del Este y de repente como que algunos matices árabes y asiáticos, me pareció como que muy interesante. Las reglas culturales que tiene este universo son bastante coherentes y no son cosas que se detienen como que explicarte las parte por parte, sino que se sienten, van más o menos como que simplemente puestas en el libro y te las van revelando poco a poco de una manera en la que se siente bastante natural y no como que te están haciendo una exposición de cómo funcionan las cosas. Simplemente es como que en cierto momento las mujeres, las protagonistas femeninas siempre están hablando sobre su safe hand y que su safe hand y que su safe hand. Y yo, ¿de qué están hablando? Y es que aparentemente hay como que cierta regla de que no pueden mostrar una de sus manos porque se considera inapropiado, o sea, como si estuviera desnuda. Y en cierto momento también mencionan como que una vez había probado comida para mujer, y en ese momento te das cuenta de que en ciertos círculos sociales es como que las mujeres comen una cosa y los hombres comen otra cosa, y hay como que reglas de cómo tiene que funcionar la comida, y hay todo como que un sistema de castas que todavía no lo tengo 100% claro, honestamente. Imagino que deben de haber como que enciclopedias de estas cosas, tipo el mundo del Cosmere o algo por el estilo. No lo he buscado. Porque parece haber como que cierta jerarquía dentro de la jerarquía, porque el mundo está dividido socialmente entre los que tienen ojos claros y los que tienen ojos oscuros, pero dentro de esas mismas divisiones de ojos claros y ojos oscuros hay más divisiones de poder. Entonces sí sentí un poco como de que estaba inmersa en este mundo y en cómo funciona, y también la historia fue bastante buena. Admito que los capítulos de Shallan me aburrieron un poco y que realmente si el libro hubiese sido como que solo sobre Kaladin, igual probablemente lo habría disfrutado un montón. Él es probablemente mi personaje favorito. Siento que es el que es tal vez como que un héroe de fantasía un poco más típico por todas las cosas que le toca superar. Y honestamente no estoy muy segura de cómo hablar de la trama de este libro sin estar como que una hora sentada hablando aquí. Tal vez en su momento, cuando termine de leer todos los libros de esta serie, le haga su propio video. Pero lo que puedo decir en resumen es que los plot twists que hubieron al final sí me sorprendieron y me gustaron bastante. Tenemos como que historias de secretos y asesinatos y traiciones y poderes ocultos. Entonces eso me gustó bastante. Y voy a continuar leyéndolo. No sé realmente cuándo leería como que el tercer libro de esto. Creo que como acabo de pasar 20 días leyendo el segundo, creo que probablemente espero un par de meses antes de leer el tercero. Pero no va a ser la última vez que le hable de esto. Estoy muy emocionada de seguir leyéndolo. Luego leí La canción de Aquiles de Madeline Miller. Y a mí me da cualquier cosa que es como que una adaptación de la Ilíada y de la Odisea y yo la voy a devorar. Me encanta. La Odisea fue uno de mis primeros libros cuando yo era niña, lo leí tal vez cuando tenía como 7 u 8 años. Y es un tema que me gusta bastante. Es como que cuando estaba de moda todo eso de los imperios romanos, definitivamente la Ilíada y la Odisea estarían ahí para mí. Lo cual también significa que cuando leo este tipo de cosas, a pesar de que me encanta consumirlas porque es como que básicamente como que revivir un poco el material original, significa también que voy a ser muy crítica con este tipo de trabajo. Sobre todo cuando los cambios se sienten como que bastante radicales y como que transforman un poco la representación original de los personajes.
Entonces creo que en su momento le di a este libro 3 estrellas. Hubo varias cosas que me gustaron de este libro. Por ejemplo, me gusta bastante la forma en la que están escritos Odiseo y Diomedes. A pesar de que realmente no tenemos como que tanto espacio con estos personajes, porque claramente el enfoque de este libro son Patroclo y Aquiles. Entonces, por supuesto que no estamos viendo como que, por así decirlo, la imagen completa de la guerra de Troya, porque no es la intención de esta historia, que de cierta forma respeto, pues, porque no es como que está tratando de hacer algo que no es. También me gusta la forma en la que está escrito Aquiles y básicamente como que todo el conflicto de la parte del destino. Creo que ese es probablemente como que el punto más fuerte de este libro, ese conflicto, que es algo que viene de la mitología por el hecho de que Aquiles tenía dos opciones, que era básicamente como que quedarse y ser olvidado y tener como que una vida en teoría como que blanda y aburrida, y simplemente ser como que uno más entre todos los reyes menores de Aquea, o podía ir a Troya y convertirse en una leyenda, pero nunca iba a volver a casa. Entonces, ese dilema es lo que hace como que este libro bastante interesante por todo el énfasis que le dan al asunto y porque también Patroclo está con la constante ansiedad de que él va a perder a Aquiles, sin imaginarse probablemente que Aquiles primero lo iba a perder a él. Entonces, ahora hablamos de los problemas que tengo con este libro. Uno de los mayores problemas que tengo con este libro es que todos los personajes femeninos de esta historia se sienten como un obstáculo para la relación central entre Aquiles y Patroclo. Entonces es como que la madre de Aquiles es un obstáculo, la esposa de Aquiles es un obstáculo, Briseida es un obstáculo, es como que es complicado y se siente un poco como que los personajes femeninos simplemente son como que un plot device para crear conflicto en lugar de ser genuinamente personajes. Pero dicho esto, creo que ese es como que el mayor problema que tengo con el libro. Hay otros cambios que tal vez no me molestan tanto como esto. Pero sí, igual tiene como que varias cosas bastante buenas. Toda la parte de Patroclo poniéndose la armadura de Aquiles es perfectamente trágica de la manera que tiene que ser. El hecho de que después de muerto Patroclo sigue narrando la historia como fantasma fue algo inesperado, pero muy cool. No lo vi venir. Yo no quería como que hablar muy mal de este libro porque tengo una amiga a la que le gusta bastante, pero sí tengo que admitir de que tiene como que varios aspectos que no me encantan, y por eso es que le di 3 estrellas. Finalmente leí If It Bleeds de Stephen King. Es el único libro que he leído de Stephen King y fue una experiencia interesante por el hecho de que más allá de ser un libro es como una recopilación de historias, y luego me di cuenta de que una de las historias es como un especial navideño de otro libro de Stephen King. Entonces yo me preguntaba mientras lo iba leyendo de por qué siento como que me falta contexto, y era porque efectivamente me faltaba contexto. Había muchas cosas que yo no entendía, que como que ¿será que no estoy prestando atención? Pero bueno, entonces lo que vamos a hacer para este review es que les voy a hablar sobre cada una de las historias individuales, ya que solo son 4, entonces no creo que me tome demasiado tiempo. La primera historia es el teléfono de Mr. Harrigan. Que esta básicamente es una historia bastante sencilla, bastante simple, dura menos de 100 páginas. Que básicamente es este joven que tiene un vecino bastante mayor, al cual le llega a leer como que varias veces a la semana, y con el cual básicamente crea como que una relación bastante estrecha, como si fuese un poco como que su abuelo. Y al cual convence después de cierto tiempo de conseguir un teléfono, que era uno de los primeros iPhone. Entonces al principio el señor está como que un poco inseguro e indeciso al respecto, y luego finalmente como que acepta el teléfono y descubre como que básicamente la magia de la tecnología y cómo es como que muchas cosas ahora están como que a un alcance mucho más cercano. Es como que puede leer las noticias, puede contactar a quien sea, puede investigar cosas. Él está fascinado con la idea
del smartphone. Y luego cuando Mr. Harrigan muere, al protagonista le pasan como que un par de cosas medio feas. Y cuando él le suceden estas cosas medio feas y busca consuelo, él decide llamar al teléfono de Mr. Harrigan como para sentir que estaba hablando con él y desahogarse. Y luego, después de esa primera conversación con el buzón de voz del señor Harrigan, suceden cosas en las que básicamente lo feo que le había pasado tuvo consecuencias, como si alguien hubiera tomado venganza por él. Entonces él empieza a tener como que este miedo paranoico de que el señor Harrigan está como que comunicándose con él, o sea que genuinamente sí está escuchando la llamada y está como que tratando de protegerlo todavía desde la tumba. No quiero contar más porque sería como que dar el plot twist de la historia, como que dar todo el spoiler de la historia. Entonces, pasemos a lo siguiente, que es la vida de Chuck. Que yo de hecho fui a ver la película de esa historia. Creo que la película me gustó más. Me dieron una gana de llorar espantosa. Y creo que probablemente es la mejor de las 4 historias de este libro. Que básicamente estamos como en lo que parece ser un mundo cuasi apocalíptico, o más bien como que ya apocalíptico, en el que las cosas empiezan a dejar de funcionar y a desaparecer. Y hay múltiples desastres naturales, desaparece el internet, desaparece la electricidad, y es como que poco a poco como que el mundo se va muriendo y se va apagando en un periodo bastante corto de tiempo. Y mientras va avanzando la historia, y lo siento, pero no tengo forma de explicar esto sin hacer spoiler, y básicamente el plot twist es que todo eso que está sucediendo es en la mente de Chuck quien está muriendo. O sea, este mundo que se está destruyendo y que está dejando de funcionar existe solamente en la mente de Chuck. Y la razón por la cual se está desmoronando es porque Chuck está muriendo. Y de hecho es como que las personas de este mundo miran rótulos que dicen como que gracias Charles por creo que fue 39 años de servicio, no sé qué, no sé cuánto. Y es porque básicamente este mundo interno está de luto porque Chuck está muriendo. Entonces lo que sucede a continuación es que básicamente entramos como en una especie de historia en reversa sobre la vida de Chuck. Entonces la historia empieza con básicamente cuando Chuck muere y su mundo interno se apaga. Luego tenemos como que un día de su vida adulta que antes de darse cuenta que estaba muriendo. Y luego tenemos su infancia. Y realmente es como que una historia muy triste, pero me gustó bastante y se sintió como que muy especial por el hecho también de que no siento de que fuese como que algo supernatural o de miedo, que es lo que usualmente Stephen King hace, o distópico, sino que simplemente se siente como que como un estudio de la vida humana y de las conexiones entre las personas. Entonces, sí, eso estuvo muy bonito. Luego viene uno que se llama If It Bleeds, que es el que aparentemente es una especie navideño de otra historia de Stephen King. Y en resumen es como que un grupo de personas que se dan cuenta de que hay unas criaturas en el mundo que podrían estar en cualquier lado, que se alimentan del sufrimiento humano y que por lo tanto provocan tragedias para poder estar en esas tragedias en el momento correcto y poder consumir la desesperación y la tristeza y el sufrimiento de esas tragedias. Entonces, aparentemente ya se habían encontrado con estas criaturas antes, en el libro que no leí antes de leer esto. Y es más o menos como que darse cuenta de que son estas personas que cambian, que tienen como que diferentes identidades y las van rotando para poder continuar alimentándose de la tragedia, y escogen como que profesiones que les permite estar cerca de la tragedia, como por ejemplo el periodismo, para que si trabajan para un canal o lo que sea, los manden al lugar donde están pasando las cosas. Entonces es bastante creepy. Es bastante creepy y estuvo bueno. Simplemente me habría gustado tener un poco más de contexto antes de saber qué era lo que estaba leyendo. Y luego tenemos el último, que se llama La Rata. Ese fue muy creepy. No me gustó del todo. O sea, me hizo sentir como que muy incómodo y muy mal. Pero básicamente es un escritor que tiene como un bloqueo, pero que quiere intentar por última vez escribir algo que vale la pena.
Entonces se transporta a una cabaña de vacaciones que tiene su familia para simplemente como que concentrarse y escribir. Y mientras él está como que tratando de lograr eso, se le aparece una rata en su sueño que le dice que lo va a ayudar a escribir algo genial, pero que si está dispuesto a que alguien muera para que él pueda lograrlo. Entonces es algo así como que un trato con el diablo, supongo, o que en este caso sería como que el trato con la rata, en el que él básicamente como que está dispuesto de verdad, pero porque cree que es un sueño, de sacrificar a alguien. Y básicamente es como que le escribe y se siente como que increíblemente inspirado y le está yendo muy bien, hasta que luego le caen las consecuencias de ese trato. Y bueno, creo que le voy a dejar el video hasta aquí por ahora, porque ya hablé de 20 libros y todavía faltan 21 más, entonces voy a continuar en la segunda parte. Sigo estando como que bastante contenta con todo lo que leí el año pasado. Creo que de hecho esta primera parte es bastante sólida, hay libros muy buenos y que además tuvieron como un impacto bastante grande en el transcurso del año, no lo olvidé y estaba muy emocionada de poder compartirlos con ustedes. Y bueno, gracias por llegar hasta el final del video, espero que les haya gustado mucho. Voy a tratar de grabar la parte 2 muy pronto para poder compartirla con ustedes. Y cuéntenme sobre sus lecturas de 2025, qué leyeron, cuánto leyeron, qué les gustó, qué me recomiendan. A mí siempre me encanta que me recomienden libros, tengo una lista de cosas que todavía tengo que leer. Y nada, recuerden que me pueden seguir en Instagram, me pueden seguir en Goodreads y muchas gracias por estar aquí. Nos vemos. Bye.